empezamos. Vamos a esperar nada más que se conecten más personas por ahí. Por ahí estamos en vivo. Vamos a esperar un momento para tener un poquito más de conexiones y por ahí ya entramos de lleno. Excelente. Bien. Me preguntaron que si ibas a invitar a mi amigo. Le dije, no, hoy no, güey. Ah, Me le incomoda. maestro. ¿Mande? Muy bien. Tú me dices. Muy buenas tardes a todos. De nueva cuenta, bienvenidos a este su programa, El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia. Hoy se culminará estos 4 conversatorios que se han programado para el mes de noviembre, donde estamos hablando de lo que es de este nuevo sistema de justicia en materia penal. Y bueno, hoy nos toca hablar de lo que es la etapa de juicio en este nuevo sistema. Y pues bueno, ya saben que nuestro invitado de lujo es el que nos va a estar hablando de este tema, cómo se desarrolla y bueno, en fin, cada tipo de detalle que ustedes tengan o perdón, dudas, pueden generarla por medio del chat, por medio de los comentarios para poder así generárselas al nuestro ponente del día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para más conexiones y ahorita iniciamos. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, abogada. Bienvenida, gracias por haber acudido de nuevo cuenta con un servidor aquí en mi oficina, Firma Legal Monterrey. Y muy buenas tardes para todos nuestros amigos y compañeros, abogados, conocidos y para toda la gente que accesa a la página de Facebook Live de Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Verdad, y la de Firma Legal Monterrey de un servidor. En un momento más iniciaremos y será como siempre un gran honor y un placer el estar departiendo esta charla para todos con un gusto y con toda humildad que debe de corresponder siempre. Muchísimas gracias. Vamos a dar unos minutitos más para que ingresen más personas y bueno, ya para poder iniciar. Perfecto. Tantos cambios que se vienen con todo esto, ¿verdad? En todos los procedimientos de carácter jurisdiccional desde el 2008 a la fecha, ha sido muy transformativo el esquema procesal, el esquema del procedimiento en todas las materias. Inicia la reforma con los procedimientos orales en la materia penal, en materia familiar, lo que fueron los juicios de alimentos, el divorcio voluntario y el juicio de convivencias y el procedimiento oral en arrendamiento. Y luego ya nace la transformación, se amplía más al catálogo de los procedimientos en materia familiar, más etapas de conflicto. Hoy en día el divorcio incausado, los cambios de régimen de sociedad conyugal, los procedimientos de ejecución judicial para venta de menores o de incapaces. Empieza el procedimiento oral mercantil para los juicios de reclamación de cobro y ha sido un cambio transformativo. Inicialmente en materia penal eran pocas las áreas que podía cubrirse este procedimiento. Hoy en día abarca todo el procedimiento oral bajo el nuevo sistema. Y a partir del 2019, con las reformas, se empieza a trabajar sobre el proyecto de transformación para los efectos del nuevo cambio en materia de trabajo. Y esto es lo que
estamos llevando hoy a cabo. Esta transformación en materia de trabajo se va a ver aterrizada de manera total en todas las entidades federativas hasta el 2022. Empezó con 7 estados, Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, si mal no recuerdo, en algunas partes, Durango, y viene todo esto a abarcar. ¿En qué año más o menos? Ya creo que en el 2022. 2022. Termina ya de Sí, implementarse por completo en todos los estados. Y va a valer la pena. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar de lleno ya con Excelente, el tema. abogado. Sabemos que bueno, en esta etapa de juicio se desahogarán todas las pruebas que son materia de litis, vaya del mismo juicio. Entonces, para eso nos va a hablar aquí el doctor Enrique González Cidrián de este tema. Adelante, doctor. Gracias, abogada. Qué amable. Un gran saludo para toda la audiencia que nos ve a través de la página de Facebook Live. Es un honor para un servidor el estar compartiendo con ustedes de nueva cuenta estas charlas a las que nuestra abogada titular de este programa lo ha denominado Conservatorio de Charlas Laborales en materia de trabajo, bajo la óptica o bajo la descriptiva del aterrizamiento ante los jueces de trabajo, que son los que van a conocer hoy en día como tribunales de trabajo de estos conflictos de carácter laboral. Habíamos hablado en la charla de este viernes pasado de lo que era la audiencia preliminar, cuáles eran las matices, cuál era la finalidad del juez, la calificativa, la admisión, deslizamiento o acuerdos probatorios de aquellos medios de prueba que habían sido por necesidad ofertados desde el momento de la demanda o al momento de contestar. Hoy en día, ¿qué nos toca hablar, abogada? Nos toca hablar de la audiencia de juicio. La audiencia de juicio, ¿en dónde está fundamentada? Bajo la postura del legislador, en el artículo 873, inciso H. Ahí nos enmarca que esta audiencia de juicio se deberá deshogar con la comparecencia de las partes que estén presentes al momento en que inicie esta audiencia. Y establece además, de manera muy categórica este articulado, que las partes que no hayan comparecido al inicio podrán intervenir en cualquier momento. Era algo que yo hablaba la vez pasada. Abogados, no se les olvide, ustedes pueden apersonarse en la audiencia, tanto preliminar o audiencia de juicio, independientemente que haya iniciado o no la misma. Si ya está en inicio, ustedes pueden hacer, hey, aquí estoy, dame acceso, me voy a personar, soy fulano de tal, me presento y justifico ser el apoderado de la parte tanto demandante o parte demandada. ¿Ok? Siempre y cuando es como un preámbulo que esta audiencia no haya sido concluida. O sea, no podemos neciar ni insistir, hey, juez, dame por presente, cuando la audiencia está concluida. O sea, tenemos que ser maduros. Y no querer aprovechar de que aquí estoy yo, juez, usted no me abrió. No, señor. Usted pidió acceso, se le brindó. La audiencia estaba en calificación de pruebas, en desahogo de la parte de testimonial o alguna pericial o confesional. La parte que se apersone y llegue, aunque sea después de haber iniciado, puede accesar a la misma. ¿Ok? Y el juez en este artículo establece, el legislador, que contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento. Dará cuenta de la presencia de las partes. ¿Quién da cuenta? El secretario. Esta audiencia de juicio se celebra ante la fe y con la presencia del órgano jurisdiccional, que es el juez, y asistido por su secretario, que es el que va a llevar a cabo el desarrollo de la audiencia, dándole cuenta al juez, diciendo, señor juez, está presente fulano y mangano, la parte demandada, la parte actora o demandante, su apoderado, quien está debidamente identificado, en igual forma la parte demandada con su apoderado, quien justifica su carácter con el poder, testimonio, carta simple, si fuera persona física, en términos de 692 de la ley laboral, que son los requisitos que se establecen para ello, y además demostrar y justificar que es un abogado titulado, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas, con cédula y título inscrito en el Tribunal Superior de Justicia.
Y a estos abogados el tribunal les va a otorgar un número de registro, que es como va a ser identificable ante el órgano jurisdiccional, que efectivamente Juan Pérez, el abogado de la cédula 1400, y con el número de registro 2020 del número 1, cuenta con cédula y título registrado. Ahí el secretario le da cuenta al juez. Señor juez, te hago saber que está presente la parte actora, quien está debidamente identificada con su credencial para votar o el documento que sea oficial que acompañe. Lo asiste su abogado, fulano de tal, quien está debidamente identificado y acreditado en auto, y además doy cuenta que efectivamente está registrado ante el Tribunal Superior de Justicia con tal número de registro y número de cédula. Así como la parte demandada a través de su apoderado y quien debe de cumplir con las mismas exigencias o normativas. ¿Ok? ¿Y qué pasa en esta audiencia? En toda audiencia de juicio el juez se hace sabedor de que se den por enterados que la conducta debe ser honesta, sin caer en que todo lo que se diga en la audiencia debe ser la verdad, percibido de las penas que la ley impone a aquellas personas que declaran confesadas en términos del Código Penal. Que hay una sanción establecida en dos articulados donde establecen penalidades para las partes que falseen o quieran suspender a la autoridad. Y le pide al secretario que nos pongamos de pie para hacer la protesta de ley y después los culmina. Protesta usted, consiste con verdad en el procedimiento y que todo lo que ha dicho en la fase escrita como en la etapa que antecede en la preliminar y en la que va a ser motivo de desahogo, se considera con la verdad, sí, protesto, perfecto. Se sientan, le toman la protesta y ahora sí el secretario le dice, señor juez, te hago saber que en la audiencia se calificaron estas pruebas. En orden, dice la ley. Regularmente las pruebas siempre son las de la parte actora y posteriormente las de las partes demandadas. ¿Ok? Para ello, estas pruebas ya fueron calificadas, abogada, en la audiencia anterior, que era preliminar, por el juez del conflicto, estableciendo qué pruebas son admisibles, cuáles pruebas fueron desechadas y qué pruebas no hay necesidad de desahogo porque hay acuerdos probatorios respecto de ello. Entonces ya una vez que se inicia la fase de desahogo de la etapa de pruebas, se procede en términos del mismo artículo 873, inciso I, a desahogar todas aquellas pruebas que se encuentren debidamente preparadas, dice este articulado en la fracción primera, procurando que sean primero las del actor y después las del demandado. Dice, si alguna de las pruebas en la fracción segunda no se encuentran debidamente preparadas y estuvieran a cargo de las partes, la autoridad, en este caso el juzgado, el juez, declarará la diserción de la misma. ¿Por qué motivo nos nace este interrogante? ¿Qué pruebas son aquellas que no están debidamente preparadas? Vamos a pensar. El abogado no llevó a uno de sus testigos, no manifestó estar impedido o que era un testigo rebelde al que no podía hacerlo presentar de manera voluntaria, o habiéndose extendido los citatorios, el abogado, por omisioso, por olvidadizo, no los entregó. Y el testigo no acude. La diserción es la determinación que el juzgado hace para declarar ya no admisible la prueba y no puede ser materia de su debido desahogo. ¿Ok? Y cuando el juez estime que está justificada las razones por las cuales no se compareció, vamos a pensar en voz alta qué razón puede ser justificable. Que el perito a quien se le trató de citar estaba en audiencia diversa o no fue debidamente notificado o estaba en su periodo vacacional, no pudo ser localizado por la dependencia en la que está escrito. Esa es una causa manifiesta para que el juez suspenda en cuanto al alcance del desahogo de esta prueba, de la prueba pericial. ¿Ok? Y el juez le señalará dentro de un plazo no mayor a 10 días fecha para su debido desahogo y estableciendo que se haga uso de las medidas de premio que sean necesarias para que estas pruebas se logren su desahogo, es decir, que se lleven a cabo
y evitar con ello, ahora sí la ley marca de manera muy categórica la dilación, el retardo, las prácticas no válidas, pero muy usables en diversos procedimientos, dando domicilios inexistentes de un testigo. Después, a ver, espérame, me das un domicilio que no existe. Pues ahora sí, esta reforma que establece el legislativo prevé estos aspectos que no estaban debidamente establecidos, ¿ok? Y luego, el juez, en la fracción tercera de este mismo artículo 873, inciso I, dice, deberá requerir a la persona para que comparezca a otorgar la prueba que se identifique con su documento oficial. Si no lo hiciere, se le conceden 3 días para que exhiba y acompañe el documento que le permita justificar ser quien dice ser, bajo la advertencia o bajo la prevención jurídica de que en caso de que no dé cumplimiento a ese percibimiento, esa diligencia o declaración dejará de surtir efectos correspondientes o legales. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos ahí? Doctor, yo tengo por ahí una duda. A ver. Por ahí el artículo 873 del inciso A, fracción A, el párrafo A, perdón, no nos menciona lo que son, o sea, no especifica los días si tienen que ser hábiles. Son hábiles. Entonces es ya es de facto ya. Sí, sí. Recordemos que nada más en una materia, que es la materia penal, no existe habilidad de días. Ajá. Pero en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar, hoy en día, sí, existe el establecimiento de cuáles son los días hábiles para poder diligenciar. Si el día es inhábil, es incorrecto. Ok, muy bien. ¿Ok? Lo que está por ahí revisando. Y lo que son las pruebas periciales, por ahí mencionaba también sobre, digamos, es una prestación vaya, que se le va a brindar a las pequeñas o medianas empresas. El perito de las pruebas periciales, o sea, gratis. Por ahí estaba mencionando. Bueno, se ha creado diversos condicionantes. Ajá. ¿Quién tiene derecho a ofrecer el perito? Las partes, en términos generales. Va a establecer si el juez estima que tu demandado carezca de numerario para pagar un perito. Exacto. Pues ahí sí puedes designar al perito oficial. Se le solicita el auxilio. Pero no olvidemos que el primero que ofrece la prueba pericial es el demandado. Uh-huh. ¿Por qué es el demandado? Porque es aquel que dice, ofrezco la carta de denuncia, el documento de terminación, los pagos de recibos salariales, el control de asistencia, el pago vacacional, el pago de aguinaldo, si hubiese pago de utilidades. Y ese documento en particular contiene la firma o la huella y firma del trabajador que me está demandando. Y para poder darle la matiz o la formalidad a esta prueba, ofrezco, para en caso de que el actor o abogado intenten redarguir o impugnar la autenticidad del documento, la prueba pericial, para demostrar que la firma corresponde al puesto y puño y letra del trabajador. Claro. Y debe de cumplir con ciertas exigencias que más adelante vamos a hablar de ellos. Perfecto, maestro. ¿Quiere que pasemos a los saludos para que no se nos junten todos? Sí, sería un gustazo. Muy bien, muchas gracias. Es Ángeles Nagy, saludos. Una de nuestras amigas abogadas de la Ciudad de México, licenciada Ángela, sabe que todo mi aprecio y toda mi admiración a su persona. Muy bien. Maestro Ricardo Vega, saludos doctor y maestro, muchísimas gracias maestro. Y Richie de Oro, mi maestro de maestros. A ver cuándo nos tomamos por ahí un cafecito para una nueva charla del café del derecho. La licenciada Norma Salas, buenas tardes, atenta a este conversatorio, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Lic. Ella es socia del colegio. Así es, sí, quién es la maestra Norma, placer saludarla. Sí, Ana Cuellar, ella no se lo pierde en ninguna semana, ha estado constante. Sí. Ana Cuellar, saludos, excelente programa, muchas gracias amiga, saludos. Meli Saldaña, saludos desde Tlaxcala. Muchísimas gracias. Unos grandes amigos, abogados. No, son compañeros, colegas. Yo les aprecio, la verdad les tengo mucho aprecio y cariño a toda la gente que nos sigue.
tanto un servidor como a la página de la abogada, el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas, siempre en busca de una verdad. Y lo hacemos de una manera desinteresada, la verdad, tratando de compartir lo poco que hemos aprendido durante nuestra etapa de abogados postulantes. Siempre va a ser un honor y un gusto. La verdad, les agradezco el que nos siga y más aún el que nos estén presenciando en estas charlas. Les agradezco bastante. Muchas gracias. Agustín Dávila, saludos maestro, les oímos en Tlaxcala. Otro buen amigo, maestro de maestro, don Agustín Dávila. Sí. Un placer y un honor saludarlo, maestro. Muchísimas gracias. Con él tenemos una charla. Él va a ser el abogado que nos va a buscar enlazar con el Poder Judicial de Tlaxcala para hacer charlas. Perfecto. Le dije, señor, estamos a la orden, encantado. Ponernos a la disposición del Poder Judicial de cualquier estado, compartiendo la enseñanza y la experiencia con un gusto y sin ningún interés. Siempre en busca de consolidar el derecho y más en esta área en la que es donde yo soy un apasionado del mismo, la materia del trabajo. Es correcto. El abogado Pedro García, el doctor Pedro. Mi gran doctor, un aprecio para el señor. Abogado, sí, aparte de un gran ser humano. Saludos, doctor, excelso ponente, y gracias al Café del Derecho por este gran evento. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y bueno, ya te saludo. Siempre con un aprecio. Así es. Merari Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, señorita o licenciada. No, abogada. Heriberto San Miguel, un gran amigo, sí. Polímero TV. Saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Por ahí tenemos una comida pendiente porque pues por ahí va a estar el Café del Derecho fusionado en una transmisión especial posteriormente con Polímero. Excelente, yo sigo el programa de él. De hecho, Eduardito Bolaños, mi gran doctor y líder de CONAMEX, Delegación Nuevo León, de la cual yo formo parte como prosecretario general a nivel nacional, yo sigo las charlas de ellos, sí, tanto la de Polímero como la que está dando hoy en día dando Eduardo. Un gran abrazo para el señor San Miguel y para el doctor Eduardo Bolaños. Saludos desde Chihuahua, Miriam Ontiveros. Saludos, licenciada. Hasta Chihuahua, no sé si se asocia. Sí, un gran abrazo, abogada. Siempre un aprecio hacia tu persona. Muy bien, ya por último tenemos a Jacqueline. Jacqueline Álvarez. Buenas tardes, un saludo, Jacqueline. Un gran abrazo. Abrazos hasta donde se encuentre. Así es. Sea aquí en Nuevo León o algún otro estado. Muy bien, adelante, doctor. Gracias. Continuamos con esta charla y la hago con un gusto. Y luego nos encontramos en la fracción J, que dice, concluido el trabajo de las pruebas, el secretario adscrito al tribunal laboral hará la certificación respectiva, señalando si queda alguna prueba pendiente para su desahogo y el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión ordenará su desahogo. Pero yo no quiero culminar y cerrar esta etapa, porque esta etapa da para mucho. De hecho, quedó muy corto el legislador. El legislador habló nada más de 2 o 3 puntos sobre lo que es audiencia de juicio, pero no estableció, yo sí lo veo, las directrices que deben de reinar en esta audiencia. Un servidor me dio la tarea de tratar de hacer una reseña, obviamente sin pasar por alto que la fase del anunciamiento probatorio corre a cargo de las partes a partir de la demanda y a partir de la contestación. Pero no nos decía el legislador en esa fase qué pruebas puedo anunciar. En la charla anterior, si mal no recuerdo, eran preguntas de algunos de las gentes que accesan a tu programa y a mi página, y nos decían, ¿qué pruebas, abogado, son las que yo puedo ofrecer? Y les digo, señores, el 776 de la ley laboral es tan claro y dice, son admisibles todo tipo de medios de prueba, que no sean contrarios a la moral y al derecho. Y luego hace un preámbulo. ¿Qué pruebas son? La prueba confesional, la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba de inspección, y luego la prueba presuncional, la prueba instrumental por actuaciones, y luego nos adicionan, ahora con la reforma, 2 pruebas más, porque antes estaba hasta la fracción octava, que eran fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones, audio, video, información, comunicaciones informáticas, electrónicos, ópticos, fax, correos,
electrónico, firmas electrónicas, contraseñas, y decían, y los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Hasta ahí, la ley laboral a partir del 2012 nos hablaba de noviembre de 2012 en la reforma de esta integración de métodos de prueba. Ahora, en mayo de 2019, específicamente el 1 de mayo, nos pone la fracción novena, constancia de notificación hechas a través del buzón electrónico. ¿Por qué? Porque estos procedimientos ya van a tener esa matiz de ser notificables las partes a través de un correo electrónico del tribunal. Ellos le llamaron buzón electrónico. Ajá. Y además nos adiciona los recibos de nómina con sello digital, que muchos decían, no, son impugnables porque no contienen la firma de él. Estos recibos reúnen las características para tener validez probatoria plena. Salvo prueba en contrario, demuéstrame que no corresponde. Entonces, estos son los elementos de prueba que yo sentí la necesidad. Ahora, estos medios de prueba que deben ser anunciados desde la etapa de que yo demando o yo contesto, debemos de tomar muy en cuenta que debemos de establecer y enlazar qué busco probar con los puntos a reclamar o puntos a excepcionar. Luego nos dice el 777, las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hubiesen sido confesados por las partes. ¿Ok? Luego el 778 nos establece las directrices. Las pruebas deben ser ofrecidas conforme a lo previsto por cada uno de los procedimientos que esta ley regula. Pero también ahora, con esta reforma del mayo de 2019, nos hace un segundo párrafo, el 778. Las pruebas que se refieren a hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitirse sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ojo, ¿qué pruebas pueden ser supervinientes? Aquello que era del desconocimiento de las partes una vez iniciada la contienda, el conflicto de demanda, una vez contestada la demanda, una vez fijada la litis y una vez calificada la calificación de admisible de pruebas en la etapa preliminar. Y hasta todavía en su momento de desahogo, si yo observo o encuentro pruebas de las que no tenía conocimiento y me viene a la mente, a ver, vamos a pensar qué pruebas puedo yo sacar como de contexto argumentista bajo la descriptiva de una prueba de un hecho superviniente. Encuentro que por razón el señor dice haber sido corrido un día 4 de mayo del 2020, pero ya estaba trabajando para una tercera empresa desde el día 1 de mayo, porque él se separó desde marzo, pero como tiene 60 días para demandarme, antes de que entrara el procedimiento ahora nuevo, que tienes que ir al centro de conciliación prejudicial, agotar la fase de la citación, pero vamos a empezar el procedimiento tradicional. Me demanda, yo ignoraba, pero me doy por enterado, o me entero que él el 4 de mayo sí trabajaba para mí, pero yo no lo pude haber corrido, porque casualmente desde el 3 de mayo él tuvo una riña y fue detenido, estuvo encarcelado y me llegó por comentarios de compañeros de trabajo, no patrón, ¿cómo lo corrió usted? Si él estaba en el bote, lo habían encarcelado, golpeó a la esposa, salió en libertad hasta el día 5, 6 o 7 de ese mes. Pues, espérame, este hecho es superviniente. Yo negué el despido, pero desconocía que esta persona en particular había tenido un internamiento en un centro penitenciario por una causa diversa, totalmente ajena a la materia de trabajo. Riñó, se perdió, lo internaron por un padecimiento de salud, lo atropellaron. Son hechos que yo desconocía, se los voy a invocar. O viceversa, el patrón dice que yo le firmé, pero yo no le pude haber firmado el 4 de mayo porque yo estaba hospitalizado. Entonces tenemos que ver este tipo de contexto. ¿Eso? ¿Okay? Y esto viene ahora bajo la premisa con el aspecto reformista de mayo 2019. Luego, habíamos hablado que las pruebas se ofrecerán acompañadas con todos sus elementos necesarios para su desahogo. Es decir, no puedes ofrecer una prueba
a la cual no cumple esa cabalidad con las exigencias normativas de la propia Ley Federal del Trabajo. Y ahorita voy a decir por qué. Habíamos hablado que en las pruebas de innovación de la ciencia, si vamos a ofrecer un disco óptico, algún correo electrónico, tenemos que establecer y cumplir con las exigencias que en ese capítulo de pruebas, específicamente en medio de prueba, la propia ley nos exige y ahorita lo vamos a hablar. Más hago un preámbulo para que podamos entenderlo. Y luego nos dice las partes, ahí sí nos da ya esa necesidad de hacer un buen interrogatorio y contrainterrogatorio, apegado a estas normas nuevas de la técnica de litigación. ¿Cómo cumplir con el estándar de llevar correctamente una prueba para tu desahogo? Lo dice el artículo 781, las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervienen en el desahogo de las audiencias sobre hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas según inconveniente, examinar los documentos y objetos que sean materia de exhibición. Y luego, aquí es bien importante que el juez también puede ampliar su capacidad de interrogar a las partes, como serán todo tipo de procedimientos. Entonces, en la Junta Laboral, rara vez la autoridad de trabajo hacía interrogatorio. Era el cuestionamiento que hacía la parte apoderada del actor o de la demandada y hacían las famosas repreguntas. Aquí no, aquí ya. Esta reforma del 782 dice, hey, juez, tú puedes interrogar ampliando de manera libre todos aquellos aspectos que estimes que sean necesarios para que nos lleve a la búsqueda de la verdad. Ellos hablan de averiguar la verdad. Yo le encontré como que una mejor connotación, la búsqueda de la verdad, que es siempre el fin buscable de todo procedimiento judicial. ¿Ok? Y luego, ¿cómo vamos a deshogar la prueba confesional? Que es, cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que absuelva las posiciones y respondan a preguntas directas. Acá se llama interrogatorio libre en materia laboral tradicional y en materia jurisdiccional le llaman confesión y el otro medio se llama, no sé el nombre, se me está borrando el cassette, pero cuando haces interrogatorio libre de manera a través del órgano oficial es declaración de parte. Si me acuerdo, no me acuerdo, pero eso es como lo llamamos. Entonces, nos dice, toda persona moral podrá deshogar su prueba confesional que está ofrecida a su cargo por conducto de su representante o apoderado legal que cuente con facultades para absolver las posiciones. No puede ir Juanito, el que se diga, soy el encargado de la nómina o de recursos humanos, si no tiene esa capacidad y calidad para poder absolver. ¿Dónde lo otorgas? En un mandamiento escrito, en un poder. Entonces ahí ese poder debe estar otorgado ante el notario público. ¿Para qué? Para que tenga eficacia y valor probatorio pleno y la persona que absuelva a nombre de la entidad moral tenga la facultad para ello. ¿Ok? Ahora, también nos dice el 187 que las partes podrán a su vez también citar, absolver posiciones a aquellas personas que tengan vinculación con el hecho en materia del despido. Llámese al director, al administrador, al gerente, a la persona aquella que ejerza funciones de dirección, administración de la empresa, vamos a llamar. En una factoría está el dueño, está su jefe de recursos humanos, pero la persona que tiene el trato directo con el personal es el encargado de planta, el supervisor de turno. Entonces es el que dice, oye, ¿sabes qué? Porque vayas a recursos o vayas a contabilidad. Entonces el trabajador dice, oye, es que a mí me notificó el despido y me pidió que pudiera para que me hicieran mi finiquito el área de recursos humanos, pero fue mi jefe inmediato. Y él es el supervisor o jefe de producción, jefe de planta. Entonces, a él también lo vas a llamar.
a que rinda declaración. Y es para efectos, se llama confesional para hechos propios. ¿Ok? Es el 878. Y luego, ¿qué más tenemos ahí? Fíjese, ¿cómo esta ley ahora con la reforma está dando para más? Dice, el juez podrá echar a confesional o interrogatorio del absolvente que pretenden comparezca a juicio. ¿Cuándo? ¿En qué momento el juez te dice, esta prueba no va a ser aceptada? ¿Por qué, juez, si ya me la admitieron? Porque no cumples con la hipótesis prevista en el artículo anterior, porque son demasiadas las pretensiones. Estás llamando a 8 personas para un mismo hecho. Dime a quién. Es decir, es una prueba funcional sobreabundante, o tratas de que varias personas declaren sobre un mismo punto controversial, con uno solo. Es que es el supervisor y el encargado y el ayudante y el decano lo acompañaba. Espérame, o sea, ¿quién te despidió? ¿Verdad? Y cuando se pretenda que los hechos que declaren resulten inverosímiles a criterio del juez. Sí, o sea, la amplitud jurisdiccional y estado potestativo de un juez, decir, este punto es excesivo. ¿Verdad? Que le dice una pregunta, dígale al absolvente cierto como lo es, o dígale si es cierto que el actor percibía por pago de salario 2,000 pesos diarios. Y dice el juez, permíteme ver, ¿qué función desempeñaba? Operador de planta, chofer, secretaria, 2,000 diarios, 14,000 a la semana, no puede. Posición inverosímil. Vamos, se va para afuera. O cuando el juez estime, también nos dice el inciso de este artículo, que esta comparecencia resulta innecesaria porque puede causar dilación de manera indebida en el juicio. ¿Ok? Y el juez puede ordenar que se cite a los absolventes de manera personal o por conducto de los apoderados, quienes si no concurren al día ya señalado se les tendrán por confesos de aquellas posiciones que sean admisibles y que hayan sido articuladas. Regla primordial que debemos de tener bien establecido. Independientemente como una estrategia, yo les diría a mis amigos abogados y a todo el mundo, esta prueba debe ser ofrecida por escrito en sobre cerrado. Porque para el caso de que la persona que va a comparecer a absolver la pregunta no concurra o llegue tarde, el juez dice, se califica la prueba, se apertura el sobre, se da fe que no ha sido abierto, no ha sido, se ha sido violado, no ha sido violentado, se abre, se califica y se declara la confesión de aquellas posiciones que han sido admisibles o calificadas de legales. Porque si la persona está presente, las posiciones, el interrogatorio, tanto de manera directa o para los testigos, van a ser formuladas de manera oral. Ojo, no crean que es el sistema anterior, que yo sigo escrito de preguntas para que el juzgado las formule. No, señores, ustedes mismos las van a formular, pero siempre con la salvedad de que si ustedes no ofrecen el sobre cerrado con posiciones y para la declaración de parte o interrogatorio libre de los puntos controversiales y no va a la persona, no se les va a declarar confeso nada porque no articulaste posiciones para ese fin. ¿Ok? Vamos. Y luego nos dice el juez, el desahogo de esta prueba en términos del artículo 790 debe de observarse las siguientes normas o reglas. Preguntas o posiciones se formulan de manera oral. Fracción primera, en el momento de la audiencia mediante el interrogatorio abierto, sin presentación de pliegos. Esa nada más. La excepción es que en caso de que no vaya, yo las tengo ofertadas. Nada más. Si no las acompaña, si no fue nadie, no va a haber confesión. Y estas posiciones deben referirse a hechos controvertidos en términos claros y precisos, que sean entendibles sin dificultad, que nos lleven a esclarecer la verdad de los hechos. Esta posición viene bajo la reforma, esta fracción, del 1 de mayo de 2019. ¿Ok? Y luego tenemos que el juez de oficio o petición de parte
pues deberá desechar aquellas preguntas que no cumplan con sus requisitos. Puede decirle, abogado, ¿desea reformular o no? No le va a decir por qué ni en qué se equivocó, porque ahí entran lo que se llaman las técnicas correctas de litigación. El abogado debe de dominar esta técnica para saber qué preguntar, cómo preguntar y de qué manera preguntar. Y esta situación también queda establecida en la fracción segunda de esta reforma de mayo 2019. ¿Ok? Y luego nos encontramos que al intentar llevar a cabo desahogo, igual la protesta de ley para los absolventes que son pasados a la sala de audiencias, al banquillo, ante casi frente del secretario, y estando viéndolos el juez, para que respondan al cuestionamiento que se les van a hacer formulables. Y el secretario o el juez le dice, no voltee a ver a tu abogado. No espere que el abogado le haga con la cabeza que no o algo. Ojo. Dice, el declarante bajo protesta deberá declarar bajo protesta de decir verdad por sí mismo, sin ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de un borrador de respuestas. Se le puede permitir consulta en una nota si la pregunta es necesaria como un auxilio o refresco de memoria, técnica de litigación del nuevo sistema penal. Se está introduciendo o adicionando este tipo de técnicas. Por eso le digo, señores, esto va a ser cuestión nada más del dominio de este procedimiento. Luego dice que el declarante contestará las posiciones de preguntas que se le formulen, pudiendo agregar una explicación que él considere pertinente. Dice, no es cierto. Vamos a pensar qué pregunta. Que le pregunte el apoderado de la demanda, diga si es cierto que usted renunció el 4 de mayo del 2020. No es cierto. La verdad es que yo dejé de trabajar para la empresa cuando el patrón me corrió y a través de mi jefe inmediato, el 28 de abril, yo ya no regresé a la empresa. Yo el 4 de mayo ya no estaba en la empresa para nada. No pude haber renunciado. Quizá el abogado quiso estructurar un documento en carta de renuncia, de algún documento que le haya dejado en blanco firmado el trabajador por algún motivo, y el llenado y la integración de un contenido. Y dice, no, él renunció, sí, bueno. Yo siempre he dicho, señores, cuando quieran jugar con un documento en blanco, ojo, ya es sancionable por la ley penal. La Corte ha establecido los alcances y la sanción que se imponen a aquellos que utilizan documentos en perjuicio de una de las partes, pero más aún como una opinión muy personal. Cuando la persona vaya a ser separada del empleo por una empresa, deben de establecer 3 circunstancias que deben estar empatables. ¿Cuál de ellas? Que el documento de renuncia esté elaborado el puño y letra del trabajador. Hey, tú dame tu renuncia, tú. No te la voy a mecanografiar ni imprimir en computadora. Tú dame de tu puño y letra. Segundo, en ese momento que le hace su pago, te firme, hable el pago. No le hagas por transferencia, porque si le estás cubriendo también los días que completa la semana, se pensará que tu separación incluye hasta el día viernes o sábado. Y la renuncia fue el martes, o la separación fue el lunes, martes, miércoles. Y también, la baja ante el IMSS habla en ese mismo momento. Deben estar empatables. La renuncia, el documento firmado y pagado, como pago último, de ese día, y la baja ante el Seguro Social. Le das de baja hasta el lunes, porque tenía 5 días, papá, está dando vida, y van a establecer que, aunque haya renunciado, continuó al servicio de la empresa demandada. No lo dice la ley, son aspectos que hemos ido aprendiendo durante todo un desarrollo de la fase de litigio. ¿Ok? Dice el juez, si son varios los declarantes, en términos del 790 bis, que es un artículo que fue adicionado, dice, la diligencia se practicará evitando que los que declaran primero puedan comunicarse con los restantes. Tienen que ser separados.
Son 3 personas, absorber posiciones deben ser separadas. Pasas al 1, se queda el 2 y el 3. Ese 1 se queda ahí, traes al 2, dejas al 1 y 2 ahí en la misma sala de audiencia, luego pasa al tercero. Para que con ellos se evite que se le estén mandando información. Me preguntaron esto. Entre ellos, así. Sí. Entonces ahí también debe de existir como una correcta técnica de litigación, que el abogado postulante de este procedimiento siempre tenga consigo un compañero, que sea aquel que sea tus ojos, porque tú estás en un desahogo de audiencia, para que te diga, hey, el abogado está usando el celular, como que está. Señor juez, hago sabedor que la parte contraria está mandando mensajes en el celular y he de pensar que es para los absolventes. No es verdad. Pido que, señor juez, que el abogado meta su teléfono y se le exhiba al juzgado. ¿Para qué? Para evidenciarlo. Ya dependerá del juez, se dice que violenta, no el derecho a la intimidad. Información. Pero bueno, hay que usarlo. Si no, cuando menos para que no lo haga. ¿Ok? Que se abstenga de hacerlo. Claro, esa es la idea. Doctor, sí quisiera que nos hablara un poquito de los cambios principales, así como que de esto de la subcontratación, los outsourcing, Tranquila. cuando ya Déjeme pasamos terminar. ese tema Sí, para que no se lo vaya a olvidar. no se me olvida nada. Tengo por ahí dudas en eso. Sí. Y luego, toda la persona que debe hacer posiciones deberá de responder a las preguntas. Si tiene una residencia fuera del lugar, el tribunal puede librar un exhorto para que sea citado ante el órgano jurisdiccional de la autoridad exhortada y se le recabe la declaración o esa prueba a que a su cargo se ofrece. ¿Qué sucede si la persona se abstiene de responder a las preguntas o a las posiciones que le sean formuladas? El juez lo percibe, le percibo para que conteste. El silencio o la omisión que usted dé se tendrá por declarado confeso en esa posición. ¿Eh? Que se sucede en todo tipo de procedimientos de carácter legal. Ok. Y luego, ahí también nos han preguntado varias veces, oye, es abogado, y si la persona a quien yo señalé el despido, que era el jefe de recursos humanos, ya no trabaja, se salió, se separó del empleo, pero en el momento que yo ofrecí la prueba que iba en mi demanda, él todavía tenía esa categoría. Bueno, el juzgado tendrá que variar el alcance de esta prueba y deja de ser prueba confesional y la traslada a una prueba testimonial. Y el apoderado del actor va a decir, señor juez, más sin embargo, hago del conocimiento que es un testigo hostil al que yo no puedo presentar porque yo le señalé hechos. Pido que sea citado por conducto de este órgano judicial. ¿Ok? Y luego, esto es en cuanto a la fase de la prueba confesional, cómo debe de llevarse a cabo su desahogo en la audiencia de juicio. Luego nos encontramos con la famosa prueba documental. ¿Qué son documentos públicos y qué son documentos privados? Los públicos son aquellos documentos que están investidos de una fe pública y del cual un funcionario o servidor público está legitimado para expedir en el ejercicio de sus funciones la certificación de este documento. Ejemplo, un registro público, una tesorería, una notaría, una universidad que valida un CALDEX, está investido de él. Y documentos privados son aquellos que no reúnen esa condición, que no están expedidos por ninguna autoridad con facultades para ello. ¿Ok? Este es como un preámbulo nada más medio informativo. Y luego tenemos la prueba pericial. La prueba pericial solo será admisible cuando se pretenda acreditar un hecho que sea de manera controvertida. Y para ello esta probanza debe recaer en alguna ciencia, arte, profesión o técnica o oficio que sea por su naturaleza reconocida por los tribunales. Y los peritos deben de acreditar, tener conocimiento en la materia sobre los puntos que va a versar su dictamen, a menos que esta pretensión de examen no sea de las que tengan una carrera establecida legal. ¿Qué pueden ser, abogada? A ver, ¿qué se te ocurre?
Vamos a pensar que queremos hablar de que valide o no febre una pieza de metal que la empresa dice que el trabajador se robó y que era de oro. Resulta ser que no, que era una pieza de un metal que es similar, dorado, al oro, pero que no es oro. Pues, ¿quién va a ser? Un experto en joyería, un orfebre, alguien que le dé. Oye, señalan que el trabajador de manera intencional le dañó al patrón algún una cabeza de un animal disecado por un Una taxidermista. obra de arte, por ejemplo, un cuadro. El taxidermista viene y dice, ese no es una pieza trabajada en taxidermia. Pues algo tenemos que encontrarle, ¿ok? Pero aquí lo principal de esta prueba pericial es que debe de tomarse en cuenta que esta prueba, por su naturaleza, debe de establecerse qué es el fin buscable a interrogar y los puntos sobre los cuales va a versar. Que diga el perito sus generales. Que diga el perito si examinando el documento objetado, el mismo proviene del puño y letra del trabajador. Que diga el perito qué técnica utilizó para llevar a cabo su dictamen. Y todo eso, fin, y cuál es la conclusión de su dictaminación. Entonces, tenemos que estructurar correctamente sobre qué va a versar la prueba pericial, si es médica igual, si el trabajador se encuentra afectado en salud o no, si es dactiloscópica, si la huella proviene o no de las manos del trabajador, si las huellas dactilares de él. O sea, esos son los puntos que yo siempre he dicho, analícenlo. Después tenemos otro medio de prueba, la prueba de inspección. Que estas pruebas a las que yo estoy hablando son sobre las cuales va a versar el desahogo de la etapa de juicio. Porque eso es realmente. Decirle, la audiencia de juicio es así, sí, así es. Pero, ¿qué va a contener? ¿Sobre qué va a versar? Sobre deshogar materialmente las pruebas que sean materia de desahogo material. Confesión testimonial pericial y las inspecciones. ¿Qué tal que el trabajador ofrece la prueba de inspección a la empresa para demostrar que en la empresa se cuenta con el control de asistencia llevado a cabo por un reloj checador o por un reloj de huella digital o de visual? Pues esta prueba de inspección debe ser celebrada ¿dónde? En el lugar de trabajo, estableciendo los puntos que deben de cubrirse en esa inspección. Y para eso el 827 nos establece las reglas en este capítulo de pruebas. Y es una prueba que debe ser ofrecida en sentido positivo, no negativo. No podemos inspeccionar hechos negativos, son positivos. ¿Ok? Wow, no sé cómo vamos. ¿Hay preguntas o algo de compañeros? Saludos. No, solo saludos de Héctor Sánchez. El maestro Héctor. El doctor Sidrián. Ahorita ya debe estar en diplomado. Toda una institución. Gracias, maestro Agustín Dávila. Sí, señor. Gracias por la respuesta de hace rato. Y bueno, el maestro Ricardo Beca, con todo gusto nos respondió lo que le mencioné hace un momento, que teníamos por ahí pendiente una charla. Ok. Muchísimas gracias y pues nada más. De momento nada más. Saludos. Ok. Bueno, saludos para toda la gente que nos está viendo. Luego nos habla en este capítulo de pruebas, el artículo 836, inciso A, de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Es decir, ¿qué es lo que puedo yo ofrecer bajo este contexto? Registros, reproducción de sonidos, imágenes. En caso que el oferente justifique tener impedimento para proporcionar al tribunal de dichos elementos, el tribunal puede aportar los elementos para su desahogo. Vamos a pensar que el actor grabó y ofrece la grabación, pero no tiene el medio o el instrumento para la reproducción del mismo, es decir, no cuenta con un sistema de cómputo, pues carece de recursos, vive el día. Pues el tribunal debe de en términos con la reforma del 1 de mayo de 2019, dice el 836A, el tribunal, cuando el oferente justifique su impedimento, corre a cargo de él el poder de llevar a cabo su desahogo, cosa que no sucedía. Esto es el aspecto
de la reforma, ¿ok? Beneficio. Para la parte. Luego dice, la parte que ofrezca un documento digital o cualquier medio electrónico debe de cumplir, presentar la impresión y una copia del documento digital. Eso lo hablamos en la fase de la audiencia pasada, que estaba el doctor perito en arte de informática, ¿verdad? Acompañar datos mínimos de su realización del documento digital, es decir, si este documento se encuentra en la empresa, este documento que yo pretendo sea materia de desahogo está en poder de la empresa misma. Se lo hago saber y para ello debe de cumplirse todas las exigencias que la propia ley establece en el capítulo de pruebas. Y también habíamos hablado de la prueba testimonial en la charla anterior, que los testigos deben de cumplir con ciertos requisitos, la protesta de ley. En esa fase de la prueba testimonial, contestar a las preguntas de manera correcta. Si el juez estima que debe de ampliar el interrogatorio, el propio juez puede formular ciertas preguntas que estime necesarias. ¿Y qué sucede en esta audiencia? Dice, la audiencia, en términos del artículo 718, que es el que habla de la reglamentación del procedimiento, nos dice, una audiencia o una diligencia que se inicia en día y hora hábil podrá continuarse hasta su terminación sin suspenderse y sin necesidad de habilitar una hora expresa. Vamos a pensar que esta audiencia inició en el tribunal laboral a las 12 de mediodía, la audiencia de juicio, se amplió el plazo porque el abogado se le ocurrió formular 100, 200, 300 posiciones, luego preguntas directas, y luego ofreció 3 testigos para hechos diversos, le ofreció un sinfín de 80, 100 preguntas, luego el abogado contrario también hizo el uso de las repreguntas. Pues esto generó que la audiencia rebasara el horario de las 3, 4 de la tarde. Son 6, 7 de la tarde, son 8 de la noche. Ya estamos fuera de un horario de habilitación legal de 7 a 7. Bueno, pero el juez no requiere, porque este artículo con la reforma nos dice, hey, tú no puedes suspender, continúalo, y no ocupas ni habilitar horario porque se inicia a una hora y la culminas a la hora que corresponde. Y si el juzgado estima que debe de suspenderse en razón de alguna naturaleza, debe continuarse al día siguiente hábil inmediato. Fue un viernes y lunes inmediato siguiente. Fue un martes al día miércoles. Nada de que, dale fecha y hora, no señor, nos vemos mañana. En términos 8, 7, 18, dice ahora el artículo reformado de mayo 2019. Entonces, se ha integrado mucho, sí. Y nos dice el 719, cuando la fecha señalada no se lleva a cabo la práctica, el tribunal va a constar la razón del por qué no se practica y en ese mismo acuerdo deberá señalar día y hora para que tenga lugar su desahogo de esta probanza. Y quienes intervienen establece que las audiencias van a ser orales y recibirá el juez las declaraciones y presidirá todo el desahogo de la audiencia bajo su más estricta responsabilidad. El juez no puede ausentarse de su audiencia ni dejar encargado el despacho, a menos que por determinación del Pleno determine que un secretario esté habilitado para ejercer funciones de juez, de acordar y resolver. Si no, no. ¿Ok? Y en este caso, cuando se concluye la audiencia, se establece por parte del secretario, dándole cuenta al juez que no hay pruebas pendientes por deshogar. ¿Qué sucede? Una vez que se hace esa certificación y el secretario instructor le da cuenta al juez para que ha culminado la fase de esta etapa, el juez pondrá en ese momento, si ya no hay pruebas pendientes, en fase de legal, para que de manera breve y clara hagan las manifestaciones, tanto la parte actora como la parte demandada, a través de su apoderado. ¿Qué sucede en esta etapa? Bueno, se trata de decir, señor juez, solicito que analizándose de luego de las pruebas, ha quedado demostrado que el trabajador fue debidamente, en forma indebida, despedido de su empleo, que existió la mala fe del patrón al ofrecer el empleo,
o al instalarlo, puesto que no ofreció las condiciones correctas para ello. La demandada va a decir que ha justificado sus argumentos de defensa y sus excepciones y que el trabajador no justificó el despido o las circunstancias del mismo. Pues estas ahí son las bases de alegatos. Ya se da cuenta y se cierra el procedimiento y queda en la etapa de resolverse. Comúnmente los juzgados siempre señalan fecha a más tardar dentro de los 5 días para el dictado de la resolución, que aquí ya va a ser sentencia, ya no el laudo. El laudo se dicta a través de juntas de conciliación. Hoy con los jueces de trabajo, los jueces de los tribunales laborales, van a hacer resoluciones dictadas en definitiva, es decir, sentencias. Así es. ¿Cuánto tiempo más o menos les darán a las partes para la lectura de esta sentencia que se emita, doctor? Pues algunas veces te citan al dictado de sentencia, es el extracto de los puntos resolutivos. Así es. O te dan acceso a él a través del buzón electrónico o de la publicación en el tribunal virtual. Okay. Y ya con la sentencia, que es el punto que yo quería tratar contigo, no deben de pasar por alto que existen 15 días, porque este procedimiento no admite recurso, ojo, es un instancial, no admite apelación. Si estamos pensando que va a haber un tribunal de enjuiciamiento para irnos a una sala en alzada, no señor. Olvídese. Nada más. Esta sentencia emitida por un juez de trabajo va a ser combatible a través del juicio de garantías, es decir, a través del amparo directo. 15 días hábiles a partir del día siguiente que hayan sido notificados. Así es. ¿Ok? Dice por ahí Salomón Collins, abogado Salomón. Hola, buenas noches. Les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias, que es el Estado de México. Ok, un saludo. Gracias, igualmente. Arnoldo Rafael Ramírez Canales. Saludos, doctor. Excelente conferencia de Zacatecas. Un abrazo. Sí, así es, mis amigos de Zacatecas y de nuestra naciente agrupación CONAMEX, donde ahí radica nuestro gran líder, José Pablo Mercado. Maestro Mercado, recibo un gran abrazo de un servidor y de la abogada aquí presente. Ahora, a mí también se me ocurrió también hablarles, porque se me decía que era muy corto esta fase, de que los jueces impondrán correcciones disciplinarias a todos aquellos que intervengan en las audiencias. En materia laboral lo establece el artículo 729 y nos dice cuáles son las correcciones disciplinarias que son aplicables. La amonestación. La multa que no puede exceder de 100 veces la unidad media de medida y aplicación al momento. Cuando sean trabajadores no puede existir de una jornada de salario o de un día diario. ¿Desigualdad o no? ¿Cómo? Porque supone que debe de ponderar la igualdad entre las partes. Si a un abogado es amonestado, le puedes aplicar hasta 100 veces los salarios de medida y expresión. De la UMA le llaman ellos. O a la demandada. Pero a un trabajador demandante, nada más un día de salario. Y este aspecto dice, este artículo no se aplica a los apoderados de los trabajadores. A ellos no se le aplica un día, lo que corresponda. Además nos dice que también puede haber la expulsión del local del tribunal a la persona que se necesita cumplir el mandamiento que el juez le imponga. Y puede ser desalojado con auxilio de la fuerza pública, puede ser sacado. ¿Cuántas veces las partes pierden la cabeza? Y empiezan a insultar al juez, que ustedes son vendidos. Secretario, perciba a la persona para que se conduzca con propiedad. No, esto y lo otro. Fuerza pública, sácalo. ¿Por qué? Porque está... Ahora, cuando los hechos que motiven la posición de la corrección puedan constituir un delito, el tribunal laboral levantará su acta circunstanciada y podrá turnar al Ministerio Público la misma para los efectos conducentes cuando se den aquellos hechos con apariencia del delito, amenaza de muerte, injurias, insultos, intentar agredir,
agredir a la contraparte, golpear al apoderado. Hay veces que los patrones, en un arranque de enojo, se van contra el trabajador. ¿Cuántos videos han sacado de las juntas laborales donde el patrón cachetea, golpetea al trabajador o su apoderado? ¿Pero por qué? Porque están molestos porque van perdiendo un juicio. Pues, defiéndanse bien, busquen a la persona correcta. No van a ganar nada con violencia no resuelven los conflictos. Es correcto. ¿Ok? Creo que es peor, ¿verdad? Así es. Y cuando primero hay correcciones y después existen los medios de apremio, que el medio de apremio son hasta 200 veces la unidad de medidas, la UMA. Pero para el trabajador sigue siendo un solo día, nada más. Y luego, ¿qué pasó como medio de apremio? Oye, pues que se negó a venir el perito, múltalo, percíbelo, luego múltalo. Ah, no, hazlo presentar con fuerza pública. Un testigo hostil, no voy. Ah, no viene, vamos por ti. Y en los tribunales laborales nos ha tocado ver que la unidad de seguridad pública del Estado lleva a los testigos a las meras 8 de la mañana. Ahí van todos, porque son detenidos un día antes para ser presentados. Ni modo. Y luego hasta un arresto por 36 horas también. Entonces, es esto lo que yo quise hablarles de esta fase del procedimiento oral. Si hay preguntas, me gustaría hacer aclaraciones. Si no, señores, todo esto da para mucho más. Faltan dos fases que yo veo que no están previstas aún o de manera clara. Primero, la fase de la etapa de las notificaciones. Y aparte, correctamente, la fase de la estructuración de los medios de prueba. Ahí es donde tienen que cuidar. Y ya por último, el aspecto de cómo estructurar correctamente el amparo o la demanda de la constitucional de amparo para efecto de rebatir la determinación pronunciada por el Tribunal de Trabajo. Yo creo que van a surgir muchas reformas, ¿no? Sí, y adecuaciones, se va a ir adaptando, esto es nuevo, es novedoso. ¿Ok? Por ahí le envía un saludo licenciada Hilda Prados desde Perú. Nuestra buena amiga Hildita, hermosa, te mando un abrazo, mija. Siempre a la orden, Hilda. Me da un gusto saber que estás viéndonos desde Perú. Tengo muchos amigos peruanos abogados, la verdad, Hilda, tú eres una de ellas, te aprecio bastante, hermosa. Y estoy a la orden siempre, recuerden, ¿eh? Ustedes tienen mis contactos, mis datos, y nos seguimos mutuamente, ustedes a mí, yo a ustedes, a la hermosa país de Perú. Perú es hermoso. Yo le dije que iba a conocer Perú, el Cusco también. ¿Qué le parece? Aquí tenemos gente que no se manifiesta, pero debe haber abogados de Ecuador, compañeros abogados de Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, sí hemos... Sí, porque no todos comentan. No, y yo lo respeto, pero sin embargo después me dice, maestro, yo lo vi, te mandan la imagen, gracias, qué padre. Ahí me llena de satisfacción. Saber que estoy haciendo lo mejor para ustedes, con un gustazo, ya les dije, señores, hay que hacer un curso, hay que actualizarnos. La abogada a través de su organización y colegio de abogados van a hacer unos diplomados, estén al tanto. Así es, posteriormente se van a publicar ya Bueno. en redes sociales, doctor. Esto es lo que comprende esta etapa del procedimiento. Que- Todavía nos falta hablar sí, más que para... es a detalle, pero bueno, ahorita nada más son conversatorios. Y nos falta una breve- más, porque también tenemos que hablar de la fase del procedimiento colectivo, la de los sindicatos. Cómo se van a personal, de qué manera, qué reglas siguen para ese tipo de procedimientos y cómo van a ser representados. Son puntos bien medulares. ¿Qué pasa con aquellos contratos de protección que intentaban venderle a las empresas? Ha cambiado. Esta reforma tuvo un cambio abismal. transformativo, Totalmente. para bien de la sociedad, de las mismas partes, de los mismos sindicatos. Tengo amigos de sindicatos independientes,
sindicatos rojos, CTM, Club, que se han dado la tarea de actualizarse, me han preguntado, oye, ¿para qué hacer esto? Charla, la hacemos con gusto, le dije, amigos de los sindicatos, hacemos un diálogo para ustedes, estamos a la orden. Café del Derecho igual, se ofrece, nada más contáctense con la abogada, con un servidor, hacemos una charla, tres charlas, tres pláticas en un periodo y con gusto lo hacemos. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Algo más que quiera aportarnos, doctor? Pues agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo, como la compañera de Perú y los demás compañeros y amigos. Siempre he dicho que para mí ha sido un gusto tener estas charlas con ustedes a través tuyo, la verdad. Gracias. Me siento muy honrado y agradecido el que nos permitan salir al escenario de estas páginas de plataforma virtual y poder hacer las charlas que corresponden, siempre con la seriedad y con una fundamentación que esté establecida en la propia ley. No hables de artículos que no existen, no digas cosas que no puedes sustentar. Que es penoso. Yo he visto terceras personas que hacen sus diálogos y empiezan a improvisar y hablar de aspectos que dices, espérame, ¿dónde me perdí? ¿Dónde está? ¿Dices qué? No, es que yo creo, no. El derecho no es de imaginación. Las técnicas de litigación son de improvisación, sustentadas bajo un soporte de conocimiento. Vas a improvisar, pero no vas a inventar. Puede haber innovaciones en el derecho. El derecho es innovante, pero no de improvisación de, yo voy a decir esto para que me lo crean, no, señor. O aquellos que invocaban una tesis inexistente, copy-paste. Copio esto y un rubro diferente y le cambio y luego lo buscaba y no aparece. No aparece. No está, mi chavo, no sorprendas. ¿Por qué? Porque hoy va a haber sanciones. También tenemos que hablar en un futuro de las sanciones que con la nueva reforma la ley impone a las partes. Así como la ley de amparo, ahora con la reforma, impuso sanciones para las partes que utilicen ese procedimiento como una práctica desleal para el retardo, para sorpresa o para querer jugar con argucias para evitar ser desalojado o embargado o X. Hoy también la materia laboral debe también de establecer estas bases de que ya no puedes venir aquí a querer. Fíjate, abogado, que mi esposo no me repartió bienes, demándelo como empleada. Espérame. Oye, se me fue el rentero, demanda al fiador. No, hombre, no se vale. Hoy no me pagó el carro y le entregué la factura, demándalo, eres empleado. No, mi amigo, utilice esa vía. Hay vías que tú vas a tener que agotar en el procedimiento civil o en la materia que corresponda o en los centros de mediación. Pero no hagas uso de una materia tan hermosa. Yo siempre lo he dicho, compañeros, no prestudian la materia laboral. Utilícenla para hacer valer un reclamo correcto, sustentable en un hecho real, donde hagan exigirle una prestación que corresponda. No inventen cosas que no son ciertas, no pongan reclamaciones inexistentes, horarios totalmente excesivos. Son prestaciones que van a ser no demostrables. Porque muchos dicen, es que yo voy a aprovechar la coyuntura del 804, donde es carga de obligación patronal. No, hombre, no salgas con ese tipo de cosas, sé honesto. Porque la ley penal nos establece diversas directrices para la seriedad que debes guardar, la lealtad que deben tener las partes. Aquí también, laboral, debe ponderar la lealtad entre las partes. ¿Ok? Y esto es, compañeros, una charla más a través de un servidor, a través de la página de Facebook Live y Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la verdad. La justicia. De la justicia, ¿verdad? Por ahí ya nos... Bueno, la justicia busca la verdad siempre. Pues sí, también. Así es, podría ser de esa manera. Así es. Por ahí nos dice Agustín Dávila, gracias por compartir parte de los kilómetros que ha recorrido en el sitio. Abrazos. Gracias, maestro Dávila. Un saludo hasta Tlaxcala. Seguimos abiertos a esta charla con el Poder Judicial o con el grupo de colegio de abogados que tú representas. El maestro Dávila es el delegado estatal de CONAMEX en Tlaxcala. Perfecto. Ojalá tenga el gusto en algún momento de conocerlo personalmente, licenciado. Sí, es un buen amigo.
por ahí dice Ebrahim Castle, bueno, no sé si sea su nombre, pero ahí está registrado con este nombre. Gracias por tan interesantes conversatorios. Saludos al doctor y al Café del Derecho. Bendiciones. Muchísimas gracias, licenciado. O licenciada. Sí. Bueno, no quiero despedir el conversatorio, doctor, sino antes de entregarle o hacerle un reconocimiento por parte del programa El Café del Derecho. Gracias, maestra. Voy a hacer dar lectura al mismo. Dice así: el Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique González Idrián por su valiosa participación como ponente en los conversatorios del mes de noviembre de 2020. Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, a 27 de noviembre del 2020 por la licenciada Yesenia Arevalo Vázquez, una servidora, coordinadora del programa El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en Busca de la Justicia, y por supuesto para el maestro José Héctor Sánchez Hernández, presidente de la Comisión Jurídica para el Pueblo, y por supuesto el fundador del Colegio de Abogados Criminólogos del Estado de Nuevo León. Así es. Le hago entrega de No, te lo agradezco bastante. Mira, nada más que dicha, ¿eh? Una foto, aquí estoy. Ahorita le tomamos la foto. Todos mis amigos que nos siguen en las redes. Muchísimas gracias por Ya seguimos en las redes. Para decirle a mi hija. Seguimos en la red todavía. Hija, ¿me tomas una fotografía, mami? Ahorita igual le tomamos de una vez que cortemos por ahí. Sí. Les agradezco a todos su asistencia de manera virtual. Les saluda la licenciada Yesenia Arevalo. Los invito a darle like a la página del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León y por supuesto a esta del Café del Derecho. En YouTube nos pueden encontrar así como Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. También ahí subimos todo lo que son los conversatorios o las transmisiones que se están haciendo en redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo a la distancia. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.